dice la palabra. Libro de Esdras, capítulo 7, versículos 6 y 10. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Vuelvo a hacer hincapié, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. 7 días lo tiene usted. ¿Por qué estaba la mano del Señor? Ahí lo va a mirar en 7 días. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley de Jehová, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Nuevamente, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor o de Jehová, que es lo mismo, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Usted sabe que en la Biblia, cuando se habla de los escribas, a veces ya los tenemos categorizados como que son malos. Pero la realidad es que un escriba, hermano, es una persona estudiada, una persona que está capacitada en lo que respecta a la ley de Dios. ¿De qué manera? Pues que en aquel tiempo, en el tiempo de Esdras, no había existido todavía Gutenberg, que es el inventor de la imprenta, ¿verdad? Entonces los libros se hacían a mano, letra por letra. Es decir, tenían que ser la misma letra por letra, y si se equivocaban tenían que volver a repetir el trabajo. Para hacer una Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, se tardan aproximadamente 3 años. O sea, no es un trabajo que se hace rápidamente, es un trabajo delicado. La persona que tiene que hacer ese trabajo se tiene que consagrar al Señor, tiene que darse baños de purificación, tiene que ser una persona santa para poder escribir la palabra del Señor. Es decir, desde el escriba viene una reverencia a lo que es la palabra de Dios. ¿Me estaba explicando? Y claro, en el tiempo de mi Señor Jesús, ellos al conocer palabra ponían a prueba a mi Señor, ¿verdad? Decía, ¿qué haría esto? ¿Qué haría el otro? Y el Señor les decía con estas palabras, ¿no habéis leído? Porque era una manera del Señor hacer, ¿cómo me vienes a preguntar a mí si tú te dedicas a escribir la ley? ¿Que acaso no habéis leído? Si tú lo habéis escrito, lo habéis leído, ¿por qué vienes a probarme? ¿Sí me estoy explicando? Por eso el Señor les decía, porque ellos conocían la palabra de Dios, pero su corazón estaba lejos de vivir la palabra de Dios. Es decir, eran religiosos. Y por eso cuando vemos que Esdras era un escriba, pudiera ser que haya un choque en nuestra mente de que Esdras no era bueno, pero es diferente a los escribas del tiempo de mi Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, Esdras, aparte de ser escriba, dice que no era cualquier escriba, hermano, sino que era un escriba experto en la ley de Dios. Amén. Con esto les recuerdo que los libros no existieron más que 5 libros en aquel tiempo aproximadamente, algunos rollos de los profetas, pero eran los 5 libros. Esa es la ley de Dios. Amén. Él era un escriba experto, pero aparte de ser escriba, él era de sacerdote. Él lo puede mirar en Esdras 7:12. Esdras, el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios, del cielo, paz y paz perfecta ahora. La palabra del Señor nos dice que Esdras tenía gracia delante del rey Artajerjes, porque todo lo que pedía Esdras, el rey se lo concedía. ¿Pero por qué se lo concedía? Ahí nos lo aclara. Porque la mano de Dios estaba sobre él. Había que preguntarnos qué había en Esdras que agradaba a Dios, que hacía que la mano de Dios se ponía sobre él. Porque Dios le concedía gracia delante de las autoridades gubernamentales, como en el caso de José. ¿Se recuerda? José halló gracia ante Potifar.
José halló gracia contra el carcelero. José halló gracia, hermano, ante Faraón. José halló gracia porque la mano de Dios estaba sobre José, el hijo de Jacob. ¿Se recuerda? Ahora vemos, hermano, que es importante para nosotros tener la mano de Dios sobre nosotros, porque si tenemos la mano de Dios sobre nosotros, es decir, si Dios se está agradando de lo que nosotros estamos haciendo, su mano va a ser puesta sobre nosotros y nos va a dar gracia donde quiera que vayamos, aún en la cárcel. Claro que ya no quiere ir usted, ¿verdad? Pero es decir, si el rey Artajerjes le concedía a Esdras, el sacerdote Esdras, que era escriba, le concedía todo lo que pedía. Es decir, que si la mano de Dios estuviera sobre nosotros totalmente y estuviéramos agradados a Dios y fuera conforme el plan de Dios, claro está, le pidiéramos a Biden algo, hermano, no lo concedería, ¿verdad? Si quiero aclarar que si fuera conforme el plan de Dios, porque lo que Esdras pedía era conforme el plan de Dios, ¿correcto? Porque a veces pedimos cosas que no sabemos pedir, ¿verdad? No, cosas que no convienen. Pero podemos mirar, amado hermano, que la mano de Dios estaba sobre él. Y mi pregunta era, ¿qué tenía Esdras que no tuviera otro sacerdote? Porque sacerdotes había muchos de la tribu de Leví. Escribas había muchos. Y yo supongo que expertos también habría muchos. ¿Qué habría de especial en Esdras que tocaba el corazón del Señor? ¿Qué habría de especial que hasta el día de hoy estamos hablando de ese sacerdote? Que hasta el día de hoy, amado hermano, estamos viendo que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Sería el conocimiento que Esdras tenía? ¿Será que por ser experto en la ley, por conocer la palabra de Dios, eso agradaba a Dios, hermano? Porque le puedo decir que el diablo también conoce palabra de Dios, pero no la obedece, ¿verdad? Esa es otra situación. Pero no agrada a Dios. Hay gente en el mundo que no cree en Dios, y todos los demonios creen en Dios y tiemblan, lo declara la Escritura, pero no agradan a Dios. Entonces no va a ser que Esdras creía en Dios, porque eso no agradaba a Dios, sino los demonios no agradan a Dios por creer, ¿verdad? ¿Qué tendría en especial Esdras? Si puso atención, va a mirar lo que Esdras tenía. Esdras, dice la Escritura en varias versiones, que Esdras había preparado su corazón, que Esdras había dedicado por completo su corazón, otra versión, que Esdras había aplicado su corazón, que había dispuesto su corazón. Una cosa es darle un tiempo a la palabra y otra cosa es dedicarle completamente nuestro corazón a Dios y a su palabra. Amén. Porque posiblemente su corazón está dividido en varias partes, posiblemente en su familia, posiblemente en su trabajo, en algunos distractores, en preocupaciones de este mundo, en necesidades de este mundo. Pero el corazón de Esdras, no, hermano. Él dice aquí la palabra del Señor que había dedicado su corazón. En él había un deseo genuino de gozarse, de mirar la palabra de Dios, de amar la ley de Dios, de conocer la palabra del Señor. Por ese amor genuino que había en Esdras por la palabra de Dios, Esdras se había vuelto experto. No, perdone con las palabras que a veces uso mexicanas, ¿verdad? No era para apantallar a nadie, no era para menospreciar a otro, no era para humillar a otro. Yo conozco más palabras que tú. No era para eso, sino Esdras quería conocer, porque él amaba la palabra del Señor. Él amaba al Señor y quería saber todo lo que el Señor hablaba a través de la palabra. Hasta la altura del mensaje, la pregunta sería para usted: ¿ama usted a Dios? No me conteste, ¿verdad? Porque yo sé que me va a decir que sí. Así como Esdras, que ha dedicado su corazón, hermano, a estudiar la palabra de Dios, o le da pereza abrir la Biblia. No me conteste, solo es para... Amén. Dice, es hora de leer la Biblia. Ay, no. Dice un hermano que se me dormía a veces, ¿verdad?
cuando lee la Biblia. Pues algo está ahí mal, ¿verdad? Uno tiene que gozarse, hermano. Pero para poder leer la Biblia hay que rendir la carne, ¿verdad? Hay que pedirle al Espíritu que nos ayude. Da sueño, hermano, aún inclusive a mí. Yo me gozo en la palabra, pero hay veces, hermano, que me paro, me lavo la cara y ahí le doy. Como a la hora se me quita el sueño. Ya cuando me doy cuenta ya llevo 3 horas o un poquito más. Pero las otras 2 horas después de la hora de sueño, mire, hermano, estoy gozándome como usted no tiene una idea. Pero había que romper la oposición. Había que vencer la carne. Había que vencer los distractores. ¿Sí me estoy explicando? Yo sé que alguna película fue a ver usted que duraba 3 horas. Y se las sabía. A veces se les iba a las matinés, hermano, allá en nuestro pueblo, ¿ah? Hasta 3 movies se aventaba los domingos, ¿verdad? Y no se dormía y estaba ahí que santo contra no sé qué y que Capulina contra no sé qué, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos sanos, ¿verdad? Amén. ¿Por qué la palabra de Dios nos causa pereza o sueño o adversión? Hay algo malo en nuestro corazón. La carne. Sí, la carnota, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces estamos viendo a Esdras y la palabra del Señor dice que él había dedicado su corazón, que había dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios. Ahí lo ve en 7 días de Esdras. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley de Dios. Amén. Pero no solamente le bastaba estudiarla, ahí dice algo más que hacía Esdras. ¿Qué es lo que hacía Esdras? Vivirla. La practicaba, la vivía. Una cosa es conocer la palabra del Señor y otra es cosa vivir la palabra del Señor. Y si él vivía y practicaba la palabra de Dios, ¿sería un hombre justo? ¿Un hombre santo con una vida recta delante de Dios? Así es. ¿Con un amor genuino para Dios? ¿Se agradaría entonces por ello Dios? Amén. Había algo más que Esdras hacía. Enseñaba. Enseñaba la palabra de Dios. Amén. Aquel hermano que tiene amor por Dios debe de tener amor por su palabra. Déjeme poner un ejemplo mundano. Si usted se enamoró alguna vez, yo supongo que sí, sobre todo si tiene hijos. Imagínense que se enamorara de su esposo, de su esposa, según sea el caso. Muy hermoso, muy hermosa. Y dijera, no más no hables. Quédate callado. Usted quiere hablar con la persona que ama, ¿correcto? Amén. Entonces usted quiere conocer de la persona que ama. Si usted ama a Dios, tiene que haber un deseo por conocer lo que Dios está hablando. Es lo más natural, ¿cierto? Amén. Amén. Imaginemos que mi hermano Felipe, bueno, no imaginemos, ama a la hermana Carolina, ¿verdad? No, eso sí debe ser, no nos imaginamos. Si dice, amén, 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 diga usted, no. Si no, lo van a decir, no. Pero que le dijera, hermano Felipe, hermana Carolina, nomás no me hables. Me gusta verte, me gusta todo, sobre todo cómo cocina, pero no me hables. Santo. ¿Cómo se sentiría la hermana Caro? Bien contenta. No quiero saber qué piensas. No quiero saber qué sientes, solamente así me gustas, como muñequita de aparador. Triste. ¿Ah? Entonces sería ilógico que mi hermano Felipe, perdón hermano, ame a su esposa y que no quiera conocer de ella. Así es. O viceversa, ¿verdad, hermano? Que usted ame a Felipe y que no quiera saber qué le pasa, qué piensa, qué necesita, de dónde viene, a dónde va, cuáles son sus planes, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros, si amamos a Dios, tenemos que amar la palabra de Dios, porque es Dios hablándonos a través de su palabra. ¿Me voy explicando? Ahora, si ya sabemos de la palabra de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios. Y si ya la vivimos, tenemos que enseñarla. Por ejemplo, cuando yo veo a mi hermano Juan Carlos, por poner un ejemplo, pues yo veo la responsabilidad de enseñar a Dani la palabra del Señor y a los demás, ¿verdad? Igual cada uno de nosotros, ¿correcto? Amén. Y eso es lo que Esdras hacía. Y eso es lo que agradaba a Dios, que él había dedicado su vida por completo. No lo hacía, hermano, porque era su obligación.
No lo hacía porque era escriba y ese era su trabajo. No lo hacía por ganarse un pan. No lo hacía porque había nacido en la tribu de Leví. Lo hacía porque en su corazón había un verdadero amor genuino por el Señor y por el deseo de aprender la palabra del Señor. Los judíos dicen, hermano, que la Torá o la ley o el Pentateuco, que es lo que estamos hablando, los primeros 5 libros de la Biblia, dicen que es un libro de un padre que ama a su hijo. Y su hijo es Israel. Y el padre es nuestro Señor Jehová. Amén. El Altísimo Señor. Amén. Y que el hijo está extraviado. Y le ha mandado una carta de amor con las instrucciones de cómo regresar a la casa. Ese es el concepto de los judíos acerca de la ley. Es decir, que nosotros, bueno, en el caso de ellos piensan que solo ellos, pero usted sabe que nosotros también somos Israel, ¿correcto? Amén. Que nuestro Padre nos ama tanto que nos ha enviado una carta de amor con las instrucciones de cómo debemos de hacer para volver a casa. Si usted estuviera perdido, no tomaría esa carta. No la abriría, hermano, sabiendo que viene de su padre al que usted ama y el padre que le ama a usted. Si usted recibiera una carta por UPS, ¿no tendría usted la curiosidad de abrir la carta? Sobre todo si está perdido, para ver cómo volver a la casa. ¿Lo haría usted, sí o no? Amén. Digamos, ahí hay ¿cómo se puede decir? Un ejemplo de por qué nosotros, hermano, debemos de buscar la palabra del Señor. Y si ya la conocemos, no nos podemos callar lo que ya conocemos. Pero a veces me sorprende que si a alguien le duele la cabeza, luego le dice, ahí traigo unas tallas, no, mira, buenísimas. Y si vas a dormir, unas PM para que de una vez noqueado. Cuando yo los veo, claro, yo veo que están actuando en el buen corazón, pero humano. Pero si usted conoce la palabra y vive la palabra, decir, déjame orar por ti. Amén, déjame orar. La palabra del Señor dice que si pongo mis manos en el nombre de Jesús, será sanado. Amén. Entonces, cuando estamos dando Tylenol, ¿estamos practicando la palabra? No. ¿Aló? Silencio total, Santo Padre. O cuando oramos por alguien. ¿Cómo se agradar a Dios más? Pero tiene que orar a ver qué sale, hermano. ¿Quién quita y sí pega, no? O tiene que orar con fe. ¿Será que Dios nos engañó a través de la palabra? Obviamente no. Los que no creemos o somos duros de corazón o duros de mente, somos nosotros. Pero Dios no miente. Dios no engaña. Si ahí dice que si ponemos las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús, serán sanados, ¿qué cree que va a pasar? Van a ser sanados. Si está dentro de la voluntad de Dios, claro está. Amén. Pero nosotros tenemos que creer, vivir la palabra con un corazón genuino, poner las manos, creer, declarar, y lo demás ya es trabajo de Dios. Amén. Amén. A menos que usted crea que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Porque a veces la gente dice, es que esa Biblia la escribieron hombres, pero dice Pedro, hombres inspirados por Dios. Ninguna profecía escrita en los libros fue de interpretación personal, lo que alguien pensó, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron la palabra del Señor, porque Él desea darnos a conocer su santa palabra, ¿correcto? Aquel hermano que ya conoce la palabra del Señor, Pedro, decía, Hechos 4:20, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo testificar las maravillas del Señor o evangelizar a alguien si no creemos entonces lo que Dios está haciendo con nosotros? Porque si usted cree en Dios y Dios lo ha rescatado, usted no puede quedarse callado. Usted no puede quedarse callado. Y la palabra del Señor dice también, si estos callasen, las piedras hablarían. Resulta que nosotros hoy somos esas piedras. Amén. Para mí, hermano, es un gran privilegio ser portador de la palabra del Señor.
Es un enorme privilegio del cual no soy digno, pero Dios me lo ha comisionado a mí y a usted también. Amén. Porque dijo en la palabra del Señor: id y haced discípulos a todas las naciones y enseñarles a guardar lo que yo os he enseñado, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, ¿será que solamente es para pastores o es para todo el pueblo de Dios? Para toda la iglesia. Entonces usted también es embajador del evangelio, pero tiene que despertar de ese acomodamiento, ¿correcto? Había un hombre, no voy a hablar más de él porque yo no quisiera haber estado en sus zapatos, pero en aquel tiempo no usaban zapatos, usaban sandalias. Que él no quería hablar. Primero sí quería, ¿va? Decía: no, es que yo soy muy joven, Señor. No digas que yo soy joven. ¿Ah? No, Señor, es que cada vez que hablo, o me meten a la cárcel o me meten al pozo. Cada vez que hablo, Señor, algo malo me pasa. Y decía el profeta: ya no voy a abrir mi boca. A partir de hoy, este ya es mío, ¿eh? Me llamo el mudo. Que aquí en Guatemala así dice más. Me llamo el mudo, ya no hablo. Vamos ahí, hermano, para que lo lea usted con sus propias palabras. A mí me impacta. Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. Lo voy a esperar, que al fin y al cabo hoy es vigilia. 20, 7 al 9, ¿verdad? Capítulo 20, versículos 7 al 9. Amén. ¿Lo tiene usted? Amén. Me persuadiste, Señor, y quedé persuadido, dice esta versión de las Américas. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día. Todos se burlan de mí. Y cuando dice todos, ¿qué querrá decir? Hermano, y hay gente que le da vergüenza predicar en las calles. Cada vez que hablo, cada vez que grito, cada vez que proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí como un oprobio y escarnio cada día. Pero si digo: ya no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, que por más esfuerzos que hago para contenerlo, no puedo. Es decir, Jeremías ya no quería hablar a veces, porque hablaba y cárcel. Hablaba y se burlaban de él, humillaban. Hablaba y al pozo. Cada vez que hablo mal me va. Pero cada vez que quiero callarme, hay un fuego en mis huesos que no puedo contenerlo. Y entonces Jeremías tenía que hablar la palabra del Señor. Amén. Mire, hermano, yo no quiero ser duro ni grosero con usted, pero ¿será que no tenemos ese fuego? ¿Será que estamos muy apagaditos? ¿Qué nos está pasando? Había que preguntarse. Estamos tan metidos en las cosas del mundo que las cosas espirituales pudiera ser que nuestro corazón está más metido en las cosas de este mundo que en las cosas espirituales. ¿Será que a través del agua sucia del mundo estamos apagando el fuego que hay en nosotros? Solo estoy tratando de que vea usted lo que la palabra del Señor nos está declarando. ¿Lo va entendiendo usted? Iba a hablarle de los 5 libros. Mire, estamos hablando de solamente los 5 primeros libros de la Biblia. No fue fácil, hermano. Hace 3,400 años se le fue dado a Moisés esos primeros 5 libros. 40 días y 40 noches pasó Moisés, lo puede ver en Éxodo 34, donde el Señor le dio no solamente los 10 mandamientos, sino le explicó las leyes, hermano, del Sabbat, las fiestas, le explicó todo el Levítico, hermano. Y Moisés escribió esos 5 primeros libros. Es decir, un solo escritor, un solo autor. El autor es que es Dios, perdón, y el escritor era Moisés. Amén. 40 días y 40 noches, pero también dice el escritor, te le doy el versículo,
que fue proclamado por ángeles. Ángeles del cielo venían, hermano, y le daban la palabra a Moisés, la palabra del Señor. Cuando Moisés subía al Sinaí, era 40 días y 40 noches sin beber y sin comer, en la misma presencia del Señor. ¿Y qué hacía esos 40 días? No estaban jugando Nintendo. No estaban checando el Facebook, hermano. Las maravillas que Moisés vería allá en el monte Sinaí, era tanta la gloria del Señor, que cuando Moisés bajaba con un rostro resplandeciente, hermano, porque aquel que ha estado delante de la presencia del Señor no puede bajar igual. Gloria a Dios, aleluya. Si usted está delante de la presencia del Señor, si usted tiene ese encuentro con el Señor, hermano, su vida no va a ser la misma. Era tanta la luz del Señor, hermano, que el rostro de Moisés brillaba y tenía que ponerse un velo para no deslumbrar a los que estaban, pues en la carne, vamos a decirlo así, que no habían tenido ese límite, ese impacto de la presencia del Señor. Amén. 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 Es decir, no fue fácil, hermano, proclamada por los ángeles. Gálatas 3:19. La ley, estoy hablando hoy únicamente de la Torá ahorita. La ley se enseñaba de dos maneras. Eran rollos escritos, como le dije, se hacía a mano, y la enseñaban los sacerdotes de Leví. Ellos eran los que tenían que enseñar la palabra del Señor al pueblo de Dios. Yo supongo que había pueblo de Dios que tal vez era iletrado, es decir, analfabeto en la escritura o en la lectura. Pero los sacerdotes tenían que aprender la escritura porque estaban obligados a escribirla, a conocerla y a leerla, ¿correcto? Pero hermano, yo no sé si usted llegó a ser católico alguna vez en su vida, pero en mis tiempos, cuando yo era niño, los sacerdotes no enseñaban con Biblia, hermano. No. Ellos decían lo que se les ocurría, y me tocó misas que solo en latín hablaba y solo ellos entendían. Es decir, que si la palabra de Dios nos va a dar fe, si yo no entiendo, perdóneme mi Señor, ni papa de lo que está hablando el sacerdote, ¿qué voy a entender? ¿Cómo voy a decir amén? Ellos enseñaban en latín y enseñaban lo que ellos querían. Amén. De hecho, en el tiempo de Martín Lutero, ni siquiera los sacerdotes tenían acceso a la Biblia. Solo los doctores de escritura, hermano, maestros eruditos, se les permitía leerla y nadie podía interpretarla. Solamente el Papa tenía la facultad, según ellos, ¿no?, de interpretar la ley de Dios. ¿Se da cuenta? En cambio, el Señor escogió pescadores para ser sus emisarios. El Señor despreció a los que eran algo, a los que eran doctores, a los que eran expertos, a los que eran escribas, a los que eran sacerdotes. Escogió gente inculta, iletrada, pues vamos a decirlo así, en el conocimiento de la ley, a la perfección que un sacerdote o un fariseo o un escriba tendría. Me refiero a ese nivel, porque también todo judío conoce la palabra de Dios. Todo judío tiene que conocer la palabra del Señor, va a las sinagogas, etcétera, etcétera. Amén. Pero no al nivel de un Nicodemo, no a nivel, hermano, de un Gamaliel. Es diferente, no al nivel de un Pablo. Amén. 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 No se está durmiendo, ¿verdad? No. Pero resulta, 1400 años antes de Cristo se dio la ley a Moisés y se fue trasladando de generación en generación. Los reglamentos para los reyes es que cada rey tenía que mandar a hacer su propia Torah, y tenía que leerla todos los días, aunque fuera rey, para que aprendiera a obedecer y a temer al Señor. Es uno de los mandamientos para los reyes. Otra vez, no tener muchos caballos, no tener muchas mujeres, etc. ¿verdad? Amén, amén. Pero el conocer la palabra de Dios, usted rey y sacerdote, tiene que leer la Biblia todos los días, según la ley. Amén.
O es muy grande su corona que no le da tiempo, hermano. Santo. Amén. Pero hermano, del año 1400 antes de Cristo al año 622, por alguna razón la ley se extravió. Se perdió. Los rollos dejaron de existir. Hubo guerras, hubo invasiones, hubo castigos de parte de... Y vamos a ponerlo así para que lo podamos hacer. La Biblia se perdió. Y entonces solo quedó la ley oral. Lo que alguien pasaba de padres a hijos, y así se iba enseñando. Pero ellos creían que estaban haciendo el bien, pero en realidad estaban desagradando a Dios. Es decir, no conocían la ley del Señor, no sabían qué Dios quería, hermano. Y ellos en su buen corazón creían que estaban agradando a Dios. Hay mucha gente en el mundo que dice, yo creo en Dios, pero no conocen la palabra de Dios. No saben, hermano, lo que la palabra de Dios dice y viven desagradando a Dios. Eso no quiere decir que por ser ignorantes de la palabra de Dios, Dios los va a perdonar. No. En el tiempo del rey Josías, la ley estaba perdida, pero ya venía castigo de parte de Jehová para el pueblo de Dios, porque a pesar de que ellos querían hacer lo bueno, ellos vivían en una idolatría tremenda, desagradando a Dios, y Dios ya había mandado juicio. Amén. Es decir, que el no conocer la palabra de Dios no te excusa. Pásese, parquee su carro en un día que pase la barredora y diga usted que no sabía que no se podía parquear ahí. Y vaya a la corte a ver si le quitan el ticket. Y es que yo no sabía que aquí no se podía. Eso no te quita el ticket. Eso se llama un pecado de hierro. Un pecado de ignorancia. Amén. El no conocer la palabra de Dios no te quita la culpa de un pecado. No sé si me estoy diciendo claro o explicándolo de una manera correcta. Amén. Amén. Pero cuando hallaron la ley, los sacerdotes, Josías mandó, hermano, a reedificar el templo, rompieron alguna pared, encontraron los rollos y se alegraron tanto porque la ley había aparecido. Entonces llegó el sacerdote, creo que es Hilcías, a leerle la ley. Ahí lo puede ver en Segunda Reyes, capítulo 22 y 23, a leerle la ley al rey Josías. Si le leyó la ley, le leyó Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Mira, hermano, perdón por decirlo así de esa manera, en una sentada. ¿Se ha leído los libros, esos 5, en un solo jalón, hermano? ¿Se leería usted Génesis de uno solo? Dice que el sacerdote le empezó a leer los libros de la ley. Cuando Josías se dio cuenta de que la ley de Dios decía de esto, esto, esto y esto, y de cómo ellos estaban viviendo, se dio cuenta que habían pecado gravemente contra Dios. Se rompió sus vestiduras, hermano, se desgarró sus vestiduras y dijo, hemos pecado gravemente contra nuestro Dios. Porque él sabía que había ceras, que había vales, que había molos, que había, hermano, incluso dentro del templo de Dios, imágenes de otros dioses. ¿Sabe cuánto pueblo hay de la Iglesia Católica llenos de ídolos, hermano? Y por no conocer la palabra de Dios, están haciendo exactamente lo mismo. Porque no conocen la palabra del Señor. Y si usted les habla, se ofenden. Porque tampoco quieren conocer la palabra del Señor. Creen más en la palabra que les dijeron sus abuelitos que la misma palabra escrita. Pero no estoy enojado, solo estoy predicando. El no conocer no nos libra. Cuando Josías se rompió se desgarró las vestiduras, que es señal de duelo, porque es un símbolo de estoy de luto, me duele tanto el corazón que lo hago pedazos delante del Señor. Se humilló delante de Dios y mandó a consultar al Señor por medio de sacerdotes. Vayan y consulten al Señor, ¿qué debemos de hacer? Y él no sabía que ya venía juicio. Y le dice al Señor, porque te humillaste delante de mí, no llegará el juicio mientras vivas, pero de que viene el juicio, viene. Amén.
pero tú dormirás con tus padres en paz. Josías pudo haber dicho, bueno, si viene el juicio vamos a pasar, pues gloria a Dios, ¿verdad? Estemos en paz. No. Josías, hermano, mandó a reunir a todo el pueblo. A todo el pueblo, lo puede ver, 2 de Reyes, capítulo 23, 3. E hicieron que los sacerdotes leyeran la misma palabra que él había escuchado a todo el pueblo, porque todo el pueblo estaba fallándole a Dios. Y si, mire hermano, no estoy hablando de que un profeta vino, no estoy hablando de que un ángel del cielo vino, no estoy hablando de que un querubín descendió, sino la sola palabra del Señor impactó el corazón de Josías, hermano. No había que mover sus emociones, porque de alguna manera el Espíritu Santo había redargullido el corazón de ese rey y se había dado cuenta del pecado en el que estaba viviendo. No lo habían chantajeado, no lo habían manipulado. Era solo el poder de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pura palabra de Dios, Que aleluya. había impactado el corazón de Josías. Y él tenía la esperanza de que esa palabra poderosa, hermano, cambiara el corazón del pueblo también. No hay que hacer que vamos a hacer esto, hermano, para que la gente venga. Vamos a hacer un show, vamos a hacer un harvesting, dicen algunos, ¿verdad? Nos vamos a vestir, hay pastores vestidos de chapulín colorado para que la gente venga al pueblo, venga a la iglesia, hermano. Si el amor a Dios y el amor a la palabra no lo está trayendo a la iglesia, algo está mal en usted. Si cuando viene a la iglesia o a cualquier iglesia que va, lo que busca es que lo entretengan, que lo hagan sentir bien, está mal. Lo que tiene que haber es el deseo de conocer la palabra de Dios. Y si esa palabra, hermano, le duele su corazón y le está quitando las costras de mugre que pudiéramos tener, démosle gloria a Dios. Porque algo está haciendo la palabra en nuestra vida. Aleluya. Si venimos a divertirnos, hermano, ahí está la feria de Costa Mesa ahorita, ¿eh? Pero ahí no va a ser salvado. Amén. Ahí no le van a enseñar palabra de Dios. El rey Josías reunió todo el pueblo, leyeron la Biblia, la ley. Porque si la Biblia toda va a estar más complicado, ¿eh? Leyeron la ley y se compugieron. Hicieron un pacto delante del Señor. Yo quisiera que lo lea conmigo, miren. 2 de Reyes, capítulo 23. Me va ganando el tiempo. ¿Lo tiene usted? 23.3. Bueno, vamos desde 23.1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Subió el rey a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. ¿Ya vio que todo el pueblo iba? Desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. ¿Lo tiene usted ahí? Después el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón, igual que Esdras. ¿Se da cuenta? Él propuso, hermano, un pacto de guardar sus mandamientos, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escrito en ese libro. ¿Y qué dice ahí más adelantito? Todo el pueblo. Y todo el pueblo. Yo pregunto, ¿será que todo el pueblo entendió? Amén. Pero después de ahí, hermano, si usted empieza a ver, empieza la reforma de Josías. Empezó a quitar todos los baales, las aceras, toda la idolatría, hermano. Empezó a destruir los altares, hermano. Que en el tiempo de Jeroboam se había profetizado de Josías que iba a haber un hombre que se llamaba Josías, que iba a destruir los altares. Y ahora se estaba cumpliendo. Gloria a Dios. Es decir, el Señor ya tiene, hermano, escogidos de antemano aquellos que van a ser impactados por la palabra del Señor. Y entre toda la multitud que ha escogido a través de las generaciones, lo ha escogido a usted. Gloria al Señor.
Y a mí también. Y a veces me pregunto, ¿y a mí por qué? ¿Qué me vería? Porque yo me reviso, hermano, y nada bueno hay en mí. Y si lo reviso a usted, saber, ¿va? ¿Qué nos vería el Señor? Porque usted está aquí no porque le voy a dar $100, sino porque usted vino buscando la presencia del Señor. Usted está aquí porque hay amor por Dios. Y usted está aquí porque viene a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tiene el Señor para usted hoy? ¿O vino por otra cosa? ¿Se dan cuenta? Somos privilegiados. Pero yo preguntaba, meditando en mi casa, solo 5 libros hizo eso. ¿Qué harían los 66 libros que tenemos nosotros, hermano? Porque la ley de Dios no son los 10 mandamientos únicamente, son 613 preceptos. Hay estatutos, hay 10 mandamientos, hay ordenanzas y hay testimonios. Pero cuando llega mi Señor Jesucristo, todavía dice, en la ley dice que si te juntas con otra mujer, eres adúltero. Pero si yo te digo que si la codicias en tu corazón, ya adulteraste. Es un mandamiento que no estaba antes. Nos viene a agregar aún más palabra. Te fue dicho, si te dan una mejilla, diente por diente, mano por pie por pie, vida por vida. Pero además yo te digo hoy, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, tal como yo os he amado. Nos vino a agregar aún más. Entonces no tenemos solamente 5 libros, tenemos 39 libros del Antiguo Testamento, tenemos 27 libros del Nuevo Testamento, hermano. Es decir, somos bendecidos en gran manera, porque Dios nos ama tanto que nos ha dado su palabra. ¿Sabe cuántos años tiene, hermano, la escritura de Génesis, por ejemplo? 3,400 años, cuando menos. Y usted puede encontrar el libro en hebreo que todavía se sigue escribiendo como hace 3,400 años. 400 años antes de que Jesús viniera, mi Señor Jesucristo, la Biblia solo estaba en hebreo y algunas pequeñas partes en arameo. Quien no conocía la lengua hebrea o aramea, hermano, no podía conocer la palabra del Señor. Pero en el año 400 antes de Jesucristo hubo un griego llamado Ptolomeo que tenía curiosidad de saber qué es lo que los hebreos leían, y mandó a llamar 70 sabios hebreos para que tradujeran el Antiguo Testamento al griego. Se llama la Septuaginta. Es la primera vez, hermano, que el Antiguo Testamento es traducido a otra lengua que no fuera el hebreo. Solamente griego y hebreo. Mi pregunta es, hermana Lupita, para que no se me distraiga, ¿habla hebreo? Nada, ni tantito, ¿ah? Amén, es hebreo. Pero solo eso habla. ¿Habla griego, hermana Luz? No. Entonces no podríamos conocer la palabra del Señor. Amén. Pero en el año, hermano, 1400, yo tengo la fecha, cerca del año 1500, salió un hombre llamado Martín Lutero, que fue el hombre, su mayor contribución, creo yo, fue traducir la Biblia del griego al alemán. Por primera vez la Biblia estaba traducida a un idioma normal, alemán. Hubo un tiempo de 1000 años que se le conoce como el oscurantismo en la historia del mundo, porque ocultaron la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es luz. La Biblia se tradujo al alemán, después al inglés, y ahorita hasta en totonaca hay, hermano. En chino, japonés, mandarín, de todos los lenguajes. La Biblia ahora la puede usted encontrar en la 99. La puede tener en su teléfono. Gratis. No le cuesta nada. Perdón por el ejemplo que voy a poner, pero me vino a mi mente.
un ladrón que estaba siendo buscado por la policía, ladrón de bancos, real, historia verídica. Dijo, ¿dónde me pueden esconder que no me busquen? ¿Sabe dónde se fue a esconder? Se metió de policía. Porque ahí enfrente de ellos no me van a buscar. Me van a buscar en todos lados, menos en la jefatura de policía. Y pegó por mucho tiempo. No les voy a decir el nombre para que no eran por ella, murió. ¿Sabe dónde nos escondió el diablo en la Biblia? Porque los sacerdotes católicos lo escondieron, que no teníamos acceso. Hasta el año 1500 se podía comprar una Biblia y costaba bastante dinero. La gente no sabía leer ni escribir, hermano. La Biblia nos la han puesto en la cara y no la miramos. La tenemos en el teléfono. La tenemos con una facilidad. Pero no nos importa que haya costado la sangre de Cristo y la sangre de miles y miles de personas que perdieron su vida para que la palabra de Dios la tengamos hoy al alcance de nuestra mano. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué ese enfriamiento y esa aversión a querer leer la palabra? ¿Se da cuenta que el enemigo ha endurecido el corazón del cristiano de alguna manera, que no quiere leer la palabra, quiere que se la enseñen y que sea divertida para aprenderla? Las películas que hace Hollywood acerca de la palabra son películas con palabra transgiversada, la gran mayoría de ellas. Vi la de Noé, que demonios ayudaron a construir el arca de Noé. Y todavía gente en el trabajo me decía, ¿y se dio cuenta cómo los demonios ayudaron a Noé a construir el arca? Hermano, si hay alguien que no ha leído la Biblia, ¿se cree esa mentira? Pero aquel que escudriña la palabra. Mi pregunta o el mensaje de hoy, por el tiempo me ha avanzado, es: ¿qué vas a hacer con el compromiso o con lo que Dios te está enseñando hoy? ¿Vas a seguir viviendo igual? ¿O vas a ser como Esdras y vas a empezar a dedicar tu corazón a aprender la palabra de Dios? No se me duerman, hermano. Pajarito, 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 a ver. Párense tantito, a ver. Vamos, párense. La chuleta está ganando, vamos, párense. Arriba todos. Párense, de verdad, pónganse aquí. Yo sé que vienen del trabajo, están cansaditos. Yo entiendo. ¿Ven? ¿Parados? ¿Ok? Así. ¿Fíjense? ¿Ya? Si ya se despertó, gloria a Dios. Si no, dése 2 cachetaditas ahí con su amor. Ya se despertó. No ayude a su compañero a despertar, que se despierte. Amén. Bueno. Ya despertó. Gloria al Señor. El Señor me dio este mensaje con la intención de que avives el fuego que hay en ti. La palabra de Dios es palabra de Dios. Es una carta que tu Padre, que te ama tanto, te la mandó para que sepas cómo volver a casa. Dios quiere que su pueblo le conozca. Entre más leas, más vas a conocer del Señor. Pero el Señor no quiere que te dediques únicamente tu corazón a aprenderla, sino quiere que la practiques, que la vivas y que la enseñes. Pero para poder enseñar a otros necesitas aprenderla. Y para poder tener autoridad para enseñarla, necesitas vivirla. Porque a veces queremos enseñar a otros y nosotros vivir fuera de la palabra del Señor. Mi papá, me recuerdo, hermano, que en paz descanse, que me decía: no fumes
porque es malo, no seas pecado, es malo, te daña los pulmones, te mata. Pero ¿sabe cómo me lo decía? Con un cigarro en su mano. Yo decía, ¿cómo dice que es malo y él lo está haciendo? Si usted ha aprendido, porque yo sé que conoce palabra, ahora vivámosla y enseñémosla a que no la conoce. Hagamos discípulos. Amén. Porque no podemos callar lo que hemos escuchado. Yo termino con Isaías 50, versículo 4. Hermana Mari, ¿me ayuda con la música? El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Solo un poquito. Padre mío, ayúdanos. Dígale, hermano, quita todo acomodamiento, toda dureza que en mi corazón pueda haber, todo distractor, Señor hermoso, que me ha impedido meterme de lleno, Señor, a leer tu palabra. Pero hoy quiero, Señor, aprender de ti. Dígaselo. El Señor le quiere hablar directamente a usted, hermano, a través de la Escritura y a través de su Santo Espíritu. Me dice el Señor en mi corazón que le diga esto: que si tú te metes a leer la palabra, vas a poder escuchar su voz a través de ella. Que va a haber días que tus lágrimas se van a derramar, porque el Señor va a poner aún mayor vida en esa palabra, que te va a fortalecer a través de los salmos, que te va a dar esperanza, y vas a conocer la grandeza del Señor a través de la Escritura. Hay una razón por qué el Señor nos la ha permitido tener este tiempo, hermanos, con tanta grandeza, que despierte ese amor en nosotros por la palabra de Dios, así como Esdras lo tenía, así como Jeremías, así como Isaías, así como el rey Josías, hermano, así como los de Berea, que escudriñaban diariamente la Escritura. La palabra del Señor dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban la palabra de Dios diariamente y la habían recibido en su corazón. Ahí hay palabra que te va a fortalecer, que te va a dar fe, que te va a dar sabiduría, hermano. Dígale: abre mi entendimiento, Señor. Abre mi entendimiento. Aquel que tiene mi palabra y la guarda, es decir, el que la vive, ese es el que me ama. Y al que me ama, yo me manifestaré a él, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos con él morada. Es a través de la palabra. Tú dices que le amas, yo digo que le amo. Demostremos ese amor. ¿Cómo? Amando su palabra, guardando su palabra, viviendo la palabra, hermano. De esa manera nosotros demostramos nuestro amor al Señor. Hay palabra de vida. No esperes que únicamente el ministro te enseñe. El Señor mismo personalmente quiere mostrarte los secretos a través de la Escritura. Quiere hablar contigo en lo privado. Cuando leas la Escritura, apaga tu teléfono, porque el enemigo va a usar todos los distractores, con un texto, con un mensaje, con un beep, con una llamada, para distraerte. Quita todos los distractores. Dedícale tiempo a la Escritura. No puedes
empieza con 15 minutos, media hora, hermano, cuando menos. Dale tiempo al Espíritu. Dale tiempo a la palabra. ¿Cuántos quieren levantar su mano delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero? Si lo haces, hazlo delante del Señor. No te voy a decir que te haces con tu boca, sino que le digas: Señor, yo quiero. Pon en mí aún mayor deseo. Pon en mí ese fuego, ese amor por tu palabra. Ese amor por tu palabra. Esa es la palabra profética más segura, hermano, la cual hacemos bien en prestar atención. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual es poderosa para salvar vuestras almas. Hay mucha bendición a través de la palabra. Lo poco o mucho que aprendas, vívela. Vive la palabra, porque la palabra te lleva a la vida eterna. Señor, mira a tu pueblo, Señor, incluyéndome yo también, Señor, que soy parte de tu pueblo. Abre nuestro entendimiento para que aprendamos la Escritura como se las abriste a los dos de Maús, Señor, para que podamos mirarte a ti, mi Rey, bendito Dios, en los salmos, en la ley, en toda la Biblia, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que disfrutemos y tengamos ese amor contigo a través de la Escritura, mi Rey. Gracias te damos. Dígale al Señor: gracias por toda la sangre derramada en la cruz, Señor, y por todas las vidas que dieron su vida para que hoy pudiéramos tener esta palabra escrita. Gracias, Señor, por tu santa palabra.